Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que están en sus hogares a la espera de esta transmisión. Hermanos líderes, supervisores, anfitriones, familiares que están ahí en la sala esperando esta transmisión. Y todos aquellos que alrededor del mundo nos miran y están también a la expectativa de la enseñanza que hemos de impartir en esta noche. Así que en esta ocasión vamos a estar estudiando el tema correspondiente al próximo sábado 19 de marzo, cuyo tema será el fruto del Espíritu es humildad. Y la base bíblica que tendremos la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo número 1 y versículo número 2, que la palabra del Señor dice de la manera siguiente: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Básicamente, cuando hablamos de este tema del fruto del Espíritu es humildad, nos disponemos a estar hablando acerca del concepto equilibrado de uno mismo. Si uno tiene claro este aspecto, el concepto equilibrado de uno mismo, entonces uno sabrá comportarse a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La verdad central, que es en donde estaremos enfatizando la enseñanza para este próximo fin de semana, dice que solo la acción del Espíritu Santo en los cristianos les permitirá ser revestidos de toda humildad. Recuerden, hermanos líderes, que esto es algo que tenemos que estar enfatizando en el desarrollo de la enseñanza, porque es lo que pretendemos quede muy claro en la mentalidad y el corazón de las personas que nos escuchan. Solamente la acción del Espíritu Santo en los cristianos les permitirá ser revestidos de toda humildad. Y antes de poder hablar acerca de la introducción de este tema, quiero que hablemos acerca de un par de definiciones. Una definición de humildad según el diccionario de la Real Academia Europea y una definición también según el diccionario bíblico del doctor Ramón Joaquín Domínguez. Ambas definiciones realmente están muy interesantes y dice la definición de la Real Academia Europea, el diccionario, dice que la humildad es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. El concepto acá es que debemos conocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades y luego, después de conocer ambas cosas, obrar de acuerdo con el conocimiento que hemos adquirido. Eso nos impedirá o ir más allá de lo que realmente nosotros debemos hacer como personas humildes que Dios espera que cada uno de nosotros lo seamos como creyentes nacidos de nuevo. La definición según el diccionario bíblico del doctor Ramón Joaquín Domínguez traduce la humildad como sumisión, modestia, reconocer la verdad, aceptar la propia realidad delante de Dios y de los hombres de que soy polvo y en polvo me convertiré. Si tenemos claro en verdad este concepto y esta definición, no tendremos por qué creernos más de lo que realmente debemos creer de nosotros mismos, que es uno de los numerales que estaremos tocando en esta enseñanza. Habiendo visto una breve forma de la definición de la humildad, quiero que nos introduzcamos en este tema. Y quiero decir que la humildad es la octava característica que aparece en la lista del fruto del Espíritu. Una lista que encontramos, puesto que ya estamos a la altura, es prácticamente el penúltimo fruto del Espíritu que estamos ya hablando, de 9 frutos que se hablan del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y versículo 23, nos habla acerca de esto. Dice el apóstol Pablo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y añade el apóstol diciendo: no hay ley que condene estas cosas.
De tal manera que tomando en conjunto estas 9 virtudes, ellas ofrecen un retrato moral del Señor Jesucristo en nuestra persona. Los primeros 3 de ellos, las primeras 3 virtudes o el primer fruto numerado, porque recordemos de que es el fruto del Espíritu tomado de una manera singular, no plural. Entonces, el primer detalle que encontramos de estas características, el fruto de amor, alegría y paz, que son los primeros 3 que están numerados según Pablo lo relata. Esto representa el carácter del cristiano en su estado interno. Los siguientes 3, que son paciencia, amabilidad y bondad, definen el carácter del cristiano en su expresión y en su relación para con su prójimo. Y el tercer grupo, que habla de fidelidad, que es el tema que vimos la semana anterior, humildad, que es el que vemos ahora, y dominio propio, que es el que veremos la próxima semana, significa el carácter del cristiano en su relación con Dios. Podemos notar que son 9 lo que se detalla como frutos del Espíritu Santo, y esos 9 también pueden ser clasificados en 3 grupos de 3 frutos cada uno. Y ahora nos encontramos en esto de la humildad, que refleja, como digo, prácticamente el carácter del cristiano en su relación con Dios. Esto es muy interesante. Por ello es que la humildad puede ser la más incomprendida de todas las evidencias cristianas como fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, es la más esencial y llamativa en el trato de Dios con los hombres. Pues tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la característica de la humildad aparece como inseparables del tema de la salvación. Es por ello que en el Antiguo Testamento encontramos palabras de David el rey, en el Salmo 25, el versículo número 9, David dijo, él, hablando de Dios, dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Ahora ya en el Nuevo Testamento se dice que Dios se opone al soberbio, pero que Dios también da gracia al humilde. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 6, que dice el texto de la manera siguiente: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto es importante porque en el mundo, o en un mundo que admira el poder, que admira la ostentación, los cristianos somos llamados a mostrar humildad principalmente ante nuestro Dios. Y por ello es que uno encuentra que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, el Señor declaró una bienaventuranza para aquellos que reflejaran esta cualidad, prometiéndoles el Señor que los que reflejaran esta cualidad serían los que heredarían la tierra prometida. Dijo el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 5, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Se ha pensado que esta bienaventuranza que el Señor Jesús está refiriendo en Mateo 5:5 es algo extraído del Salmo capítulo 37, versículo 11, que es el único versículo que voy a leer en la Reina Valera de 1960? Y ahí dice el Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto realmente es maravilloso y creo que Dios tiene mucho que enseñarnos en esta noche en el estudio para esta guía familiar. El literal número 1 dice de la manera siguiente: Jesús, modelo supremo de humildad. La humildad, sabemos, es lo opuesto, es el antónimo al orgullo. Dice el Salmo 138, versículo número 6, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos, dice, a los orgullosos. Sabemos muy bien que el orgullo fue el origen del pecado del diablo.
De ahí entonces que el llamado a la humildad es prominente en toda la Escritura. Indiscutiblemente, Jesús es el modelo a seguir para todo creyente que desea hacer la voluntad de Dios. No obstante, solamente una vez dijo explícitamente el Señor Jesús que aprendiéramos algo de Él. Y esto el Señor lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor Jesucristo dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Y dijo el Señor: encontrarán descanso para su alma. Significa entonces que si hay algo que podemos aprender de Jesús y algo que nos hace como es el Señor Jesús, precisamente es la humildad. Por eso es importante que a esta altura recalquemos la verdad central que dijimos, que solo la acción del Espíritu Santo en los cristianos les permitirá ser revestidos de toda humildad. Pues ya escuchamos que el Señor atiende a los humildes, resiste a los soberbios, el Señor resiste a los orgullosos, da gracia a los humildes. Es por eso que solamente la acción del Espíritu Santo en los cristianos permitirá ser revestidos de toda humildad. Por eso es que Pablo nos exhortó a humillarnos como Cristo nuestro Señor se humilló. Y Pablo nos lo dice en la carta también a los Efesios, el capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. El apóstol Pablo dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Pablo está exhortando a humillarnos como Cristo se humilló, porque el Señor espera eso de nosotros, ya que Él dijo, ya lo referimos la única vez: aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Por eso Pablo también enseñó que la actitud más digna del creyente es la humildad. Y aquí podemos citar los versículos que leímos al principio como base bíblica para nuestra enseñanza en esta noche. Pablo dijo: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4, 1 y 2. Ahora es importante aclarar que la humildad, tal y como se muestra en el Nuevo Testamento, de ninguna manera significa falta de carácter o falta de fortaleza espiritual. No nos hace pusilánimes, mucho menos cobardes, o pueda esto decirse y tildarnos como falta de hombría cristiana. Nada que ver con eso, porque el Señor Jesucristo se comportó a la altura de los desafíos éticos en su tiempo. Jesús, al decir que era humilde, en ningún momento está mostrando falta de carácter, falta de fortaleza espiritual, ni está mostrando que sea pusilánime, mucho menos está mostrando cobardía o falta de hombría. Todo lo contrario, es un hombre que se mantiene a la altura porque sabe que había venido para darnos ejemplo y de esa manera nosotros influenciar de manera positiva a los que no conocen al Señor y de esa manera ser agradables delante del Padre Celestial. La verdadera humildad empieza cara a cara con Dios. Es el punto número 2. El numeral 2 nos enseña esto, que la verdadera humildad empieza cara a cara con Dios. La humildad es la voluntaria sumisión que el creyente dispone en totalidad ante Dios, porque es un mandato al que respondemos. Es voluntaria porque humillarse es un llamado constante de Dios.
Dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo número 10, humíllense delante del Señor. ¿Y qué va a pasar? Dice, Él os exaltará. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice también, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. O sea, la humildad siempre traerá una exaltación de parte de Dios hacia nuestra vida. Por ello recuerde, solo la acción del Espíritu Santo en los cristianos les permitirá ser revestidos de toda humildad. La auténtica humildad entonces empieza cara a cara con Dios. El humilde es humilde porque primeramente es humilde ante Dios. La verdadera humildad por su misma naturaleza no se atreve a vivir sin la gracia de Dios y mucho menos se jacta de los logros que pueda alcanzar. Al considerar su débil condición, el humilde sabe que necesita del poder divino y lo anhela con desesperación. La humildad reconoce su profunda necesidad y también su profunda dependencia de Dios. Porque al contemplar lo que no tiene, sabe que la única fuente de bien es su Señor y su Salvador Jesucristo. Ya que la humildad es una manifestación del fruto del Espíritu, es evidente que las personas solamente la pueden manifestar cuando están totalmente rendidas ante Dios. De tal manera, hermanos, de que una vida con el equilibrio emocional mencionado únicamente es una realidad cuando la presencia del Espíritu la domina en su totalidad. Voy a repetir esto. Una vida con el equilibrio emocional mencionado únicamente es una realidad cuando la presencia del Espíritu la domina en su totalidad. Recuerden, enfaticemos una vez más, solo la acción del Espíritu Santo en los cristianos les permitirá ser revestidos de toda humildad. Así pasamos al numeral número 3, que es de los que consta el estudio para esta noche, 3 numerales. El numeral 3 dice, la humildad como correcta estimación de nosotros mismos y los demás. Esto es muy interesante en verdad. La acción del Espíritu Santo en los cristianos nos permite tener una adecuada estimación de nosotros mismos en 2 facetas. Primero, la indignidad por nuestro pecado y segundo, la gracia misericordiosa de la salvación recibida. De tal manera que podemos con toda seguridad estar muy ciertos que lo que ahora somos es producto de la compasión y la gracia divina. Todo lo que tenemos y somos es gracias a la obra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo número 3, Pablo dice así: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Acá podemos mencionar que humildad, puesto que estamos hablando del conocimiento de nosotros mismos para relacionarnos perfectamente con los demás, entonces podemos decir que humildad es llegar a tener el pleno conocimiento de nuestras capacidades, de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones. O sea, hay cosas de verdad de que debemos siempre reconocer, y ya lo dije, que lo que somos por la gracia y misericordia de Dios. Porque a pesar de ser salvos, a pesar de tener el Espíritu Santo y de esforzarnos en manifestar el fruto del Espíritu, todavía nosotros tenemos ciertas capacidades, debilidades, imperfecciones. Y esto es importante que lo reconozcamos con el fin de no tener un mayor concepto de uno mismo. Es una humildad que se genera en la mente del cristiano
y se refleja en sus actitudes externas hacia su prójimo. De tal forma que la humildad proviene de un conocimiento apropiado de nosotros mismos. Espero que usted recuerde las definiciones que di al principio, una definición secular y una definición bíblica, que ambas son muy importantes y nos acercan a este punto que estamos tratando en esta noche. Ahora, Pablo también nos enseña y recuerda que la gracia y misericordia de Dios nos debe hacer verdaderamente modestos y que el evangelio debe transformarnos en personas profundamente sencillas y humildes. Acá podemos decir también que la humildad es capaz de reconocer las fortalezas y talentos propios sin caer en la vanagloria. Esto es importante. A eso nos lleva la humildad, a que reconozcamos nuestras fortalezas, que reconozcamos nuestros talentos, pero jamás llegar a la vanagloria, porque eso sería tener un elevadísimo concepto de nosotros mismos y eso no es grato a los ojos de Dios. El resultado natural, el fruto y efecto necesario de humillarse ante Dios será una estimación respetuosa hacia los hombres. Pablo decía que al contemplar la humildad de Cristo en la encarnación, podemos mirar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Por lo tanto, la verdadera humildad sabe darle la gloria únicamente a Dios. Por ello, la humildad de corazón jamás mirará con desprecio al prójimo. Nunca subestimaría a nadie. Nunca se enseñorearía de los demás. Por el contrario, la humildad respeta, honra y trata con dignidad a las demás personas. Quiero citarles una frase que leí en uno de los libros de Rick Warren al respecto. Rick Warren dijo al respecto: humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Mire, esto es interesante. O sea, la humildad no es pensar menos de ti, sino es pensar menos en ti. Ahora bien, esta disposición no se debe entender como un complejo de inferioridad o de baja autoestima. La humildad implica reconocer nuestras propias debilidades, como también nuestras propias limitaciones, sin llegar al extremo de la baja autoestima. Jesús, que es el modelo a seguir y es el que nos pide que nosotros nos asemejemos a Él conforme el tiempo pasa, Jesús fue humilde, pero no padeció jamás de esto, de una baja autoestima. Él precisamente hacía eso, pensaba menos de Él y pensaba menos de sí. O sea, Él estaba siempre preocupado por los demás y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dios desea usar nuestra vida y cuando alcancemos este nivel de humildad estaremos en óptimas condiciones para fluir y ser de mucha bendición a las personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De esta manera, hermanos líderes, supervisores, anfitriones y todos los que han estado atentos hasta este momento de esta transmisión, estamos llegando ya a nuestra aplicación. Y ya para aplicar la enseñanza, recordando siempre que solamente la acción del Espíritu Santo en los cristianos les permitirá ser revestidos de toda humildad. En el contexto del Antiguo Testamento, la humildad no era vista como una virtud, sino que ella era vista como un defecto de personas débiles. Era considerada la humildad una palabra vil que describía una actitud cobarde y una actitud menospreciable. Eso era antes de lo que Jesús viniera, enseñara y pusiera sobre todo en práctica este ejemplo que ahora nosotros estamos obligados, exigidos a imitar de nuestro Señor Jesús. Pero en nuestro tiempo, quiero decir, las cosas no han cambiado mucho. Pues ahora uno mira a las personas, mira su entorno, personas que obviamente no tienen a Jesús
Y aprovechando usted que como familiares de nuestro liderazgo están ahí en sala atendiendo y escuchando esta enseñanza, es un llamado a usted para que rinda su vida al Señor Jesucristo. Porque por sí mismo jamás usted alcanzará un grado de humildad. Siempre tratará de seguir el patrón que las personas que no tienen a Jesús lo hacen. Y de eso quiero hablar. Pues en este tiempo las cosas, decía, no han cambiado. Pues la arrogancia y la opulencia siguen siendo factores de poder que describen la autosuficiencia de los hombres en sí mismos. Que combinadas estas cosas, arrogancia, opulencia, autosuficiencia, combinadas con el desprecio por los demás, lo que hacen es agudizar los males de nuestro tiempo. Por ello, hermano, hermana, el nacido de nuevo, el creyente nacido de nuevo y revestido de toda humildad, lo que más ha de procurar es reconocer a Dios en todos sus caminos. El creyente realmente nacido de nuevo, su mayor anhelo es glorificarle solamente al Señor Jesús. La humildad no se siente cómoda con la autoalabanza ni con la jactancia en sus logros. La humildad es tan relevante en nuestra vida cristiana que todos debemos esforzarnos por replicarla. Especialmente porque nuestro Señor Jesús nos exhortó a imitarlo en esta cualidad. Ya citamos Mateo 11, 29, pero leeremos nuevamente Mateo 11, 29 y versículo 30. Debemos entonces nosotros replicar, esforzarnos por replicar la humildad. Decía especialmente porque el Señor nos exhortó a imitarlo en esta cualidad y dice Mateo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Si hacen esto, dice el Señor, encontrarán descanso para su alma. Y añade el versículo 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Así que, hermanos líderes, creo que tenemos de verdad más que enseñar teóricamente en esta semana a las personas que nos conocen y nos rodean. Podemos enseñarles prácticamente, llevando una vida de humildad, atendiendo estas enseñanzas que ya estamos casi finalizando el trimestre, que es acerca de la vida del Espíritu. Y hemos hablado ahora, para usted, hermano, hermana, solo la acción del Espíritu Santo en usted, en su servidor como creyentes, nos permitirá ser revestidos de toda humildad. Así estaremos influenciando positivamente al familiar que no se ha entregado a Jesús. No podrá señalarnos ni decir que somos un obstáculo como para que ellos no se rindan al Señor. Si ellos ven en nosotros ese ejemplo que Jesús nos dio, entonces nosotros estamos sin palabras evangelizando, y vaya que habla mucho mejor el ejemplo que 1000 palabras que podamos nosotros decir. Espero que el Señor nos haya bendecido y usted, mi amigo, ríndase a Cristo para que comience en esta senda y venga en esta escalada recibiendo todo fruto del Espíritu para poder un día ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora por habernos dado la bendición de llevar adelante, Señor, el estudio para toda esta, Señor, cantidad de personas que alrededor del mundo están sintonizando este programa en este día, a esta hora, porque se ha hecho para ellos un hábito, sabiendo que acá, Señor, hay una ayuda adicional para interpretar de manera adecuada la guía de estudio para las reuniones familiares. Gracias, Señor, por tocar corazones. Gracias por enseñarnos esta noche. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, porque eres el único merecedor de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, gracias. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Sigan adelante esforzándose y sirviendo al Señor, porque Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.